irla desarrollando a medida que vamos también teniendo la oportunidad de practicarlo, porque un buen mensaje no solamente es la parte doctrinal, por ahí se comienza, y es lo que vemos cuando Pablo escribe a los romanos, por ejemplo, 7, 8 capítulos, pura doctrina. Pero de ahí en adelante, lo que sigue es la aplicación práctica de la doctrina. Entonces, eso es lo que también hacemos nosotros. Ver la parte doctrinal y ver qué es lo que Dios nos llama como iglesia a hacer, a obedecer o a no hacer, ¿correcto? Características de la cruz de Cristo. Habíamos visto en la primera parte, la cruz es bendita, la cruz es bendición. ¿Se acuerdan? Vamos a continuar ahora. Características de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es sustitutoria, la cruz de Cristo es suficiente y la cruz de Cristo es completa. Romanos capítulo 5, versículo 15 dice la palabra del Señor: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Padre bueno, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Rey de reyes y Señor de señores, inescrutable, infinito, oh Dios. Nunca alcanzaremos a comprender la vastedad, la infinitud de tu presencia, de tu gloria, de tu majestad. Siempre estaremos aprendiendo, Señor. Te damos gracias en esta noche, tanto por los que estamos aquí en este edificio, en esta habitación, como por aquellos, Señor, que culto tras culto, enseñanza tras enseñanza, están siguiéndonos, oh Dios, a través de la distancia por las redes sociales, tanto en el país como en el extranjero, tanto de estas u otras denominaciones, líderes y ovejas. Oh Dios, te damos la gloria, Señor. Padre, enriquece a tu pueblo espiritualmente. Despierta, viva tu pueblo, Señor, con tu palabra. Saca de la ignorancia a la luz, al conocimiento del Hijo de Dios, para que crezcamos y seamos empoderados y podamos llevar fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, para que seas glorificado, Señor, y no estemos cometiendo pecados de ignorancia en ninguna manera. Dios, gracias por tu abundancia, gracias por tu presencia en medio nuestro, y ahora tu palabra también, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La cruz de Cristo es sustitutoria. Isaías capítulo 53, versículo 10, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Estaba profetizado la obra expiatoria de Cristo
en favor de la humanidad. Cuando dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿de qué está hablando? ¿De representación? No, de reemplazo, de sustitución. Levítico capítulo 6, versículos 6 y 7, dice: y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. En el Antiguo Testamento, cuando un israelita pecaba, tenía que llevar un buey, una oveja o un carnero al sacerdote. Luego confesaba su pecado sobre la ofrenda y el sacerdote transfería al animal el pecado que había cometido el israelita. Luego el animal sería sacrificado, pagando así el castigo por el pecado que le había sido transferido. En esta forma de expiación de pecados a través del sacerdocio levítico, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vemos en este sistema levítico de ofrendas? 6 cosas. Número 1, el pecado es real. Es decir, el pecado existe, no es imaginario. Por eso es que se tenían que hacer las ofrendas por expiación, porque si no, ¿por qué se hacía? ¿Por una imaginación? No. Número 1, el pecado es real. Lo segundo que vemos en este sistema levítico de sacrificio, ¿qué cosa es? El pecado, escuche bien, es una realidad espiritual que tiene efectos para toda la humanidad. ¿Correcto? Número 3, ¿qué es lo que seguimos viendo? El hombre es pecador porque no puede hacer el bien por sí mismo. Jesús lo va a decir después a través del profeta Jeremías: engañoso es el corazón del hombre. Cuando la Biblia dice engañoso es el corazón del hombre, significa no es que el corazón del hombre, el ser humano, es pasible de ser engañado por otro extraño, no, sino que del mismo corazón del hombre produce iniquidad. ¿Me entiende? Número 4, ¿qué es lo que vemos en este sistema de ofrendas por el pecado? Que se utilizaban animales como sustituto del pecador. ¿Por qué se utilizaban animales? Porque los animales no pecan. Los animales viven por instinto, ¿correcto? Para hablar del pecado, ¿qué cosa tiene que haber? En el ser humano, conciencia de lo bueno o de lo malo, ¿correcto? Para que se hable de culpabilidad, de penalidad, ¿qué tiene que haber? Opción, no coacción, opción de elegir entre dos alternativas: hacerlo bueno o hacerlo malo. Para algunos que parece que no entienden este caso, ¿de qué? Del pecado general. Hablando en la historia peruana, ¿qué cosa era lo que los incas tenían como ley civil? El ama súa, el ama queya, el ama yuya.
¿Qué cosa era para los incas? ¿Ah? No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. ¿Qué cosa era entonces? ¿Acaso no era una ley en la cual el que obedecía a la ley que estaba haciendo el bien? Y el que desobedecía a esa ley, ¿qué cosa estaba haciendo? El mal. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Por eso en el sistema levítico, en la cual se ofrecían animales a causa de qué? Del pecado, ¿era por qué? Porque para hablar del pecado, ese hombre, esa mujer, ese niño o ese joven ha tenido que tener la posibilidad de elegir entre hacer el bien y hacer el mal. ¿Correcto? Número 5, ¿qué es lo que vemos también? Que los animales que eran ofrecidos como sacrificio llevaban sobre sí el pecado de los pecadores. ¿Correcto? ¿Qué hacían los animales? Llevaban sobre sí el pecado de los israelitas que habían pecado. Les era transferido al animal, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El pecado. Y número 6, ¿qué es lo que vemos en este sacrificio de los animales? Que los animales, después que les era transferido los pecados por medio del sacerdote, ¿no? ¿Qué pasaba? Los animales eran muertos, eran sacrificados como señal de ¿qué? De la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Correcto? Estamos viendo, la cruz es sustitutoria. Romanos 5:15, Pablo escribe lo siguiente: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, ¿de quién está hablando? Adán. ¿Qué más sigue? Murieron los muchos. ¿Quiénes los muchos? La humanidad. Repito, por si por la transgresión de aquel uno, ¿quién uno? Adán. ¿Qué dice? Murieron los muchos. ¿Quiénes los muchos? ¿Los que fueron predestinados? No, toda la humanidad. O sea, ahí el plural muchos reemplaza a la palabra todos. ¿Correcto? Sigue diciendo, abundaron mucho más para los muchos. ¿A qué se refiere cuando dice abundaron mucho más para los muchos? Ojo que ese mucho se refiere a toda la humanidad. ¿Pero qué significa abundaron mucho más para los muchos? Que toda la humanidad tiene opción de salvación por la fe en Jesucristo. O sea, no es que los muchos, algunos predestinados, tienen la opción de ¿qué? De salvación, y los otros no. Así no es. Cuando dice abundaron mucho más para los muchos, está hablando de ¿qué? Que la gracia de Dios, como vamos a ver a continuación, está abierta a toda la humanidad. Sigue diciendo, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿De qué está hablando? De la obra sustitutoria de Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué estamos viendo? La cruz es sustitutoria. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice así. No hay. Ay, entonces debe ser segunda. Segunda de Corintios 5:14 dice:
Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ahí está. ¿Quién uno? ¿Cómo se llama cuando dice que uno murió por todos? En lugar de todos. ¿Qué es eso? Sustitución. Eso no es representación. Segundo, la cruz de Cristo es suficiente. Juan 19:30, Jesús está en la cruz crucificado. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La obra de Cristo en la cruz satisfizo todas las demandas de Dios sobre la humanidad. Vamos a verlo eso con más detalle. La cruz de Cristo es suficiente, porque aquí se tienen que caer mentiras y tergiversaciones. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, y Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, y Él está hablando de Jesús, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No dice por aquellos que han sido predestinados, por aquellos que han sido elegidos. No, está hablando de toda la humanidad. ¿Correcto? Vamos a ver 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a entender ese término, propiciación, para entender que la cruz de Cristo es suficiente. En el Antiguo Testamento, el Arca del Pacto, donde la presencia de Dios descendía en forma de una nube, Shekinah, el Arca del Pacto era una caja, era hecha de madera de acacia. Según los judíos, la madera de acacia era una madera incorruptible, es decir, que no se polillaba, ¿correcto? Pero esa arca, esa caja grande de acacia, estaba forrada por oro puro. ¿Qué significa eso? ¿De qué nos está hablando eso? Nos está hablando de la doble naturaleza de Cristo. La madera de acacia representa, tipifica a la naturaleza humana de Jesús, y el oro puro señala, tipifica la divinidad del Maestro. Número 2, dentro de esa arca había 3 elementos. ¿Cuáles son? Las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, la vara de Aarón y una taza de oro con el maná. Ahora, las tablas de la ley, ¿qué revelaban? ¿La obediencia del hombre a Dios o la rebelión del hombre hacia Dios? ¿Qué revelaba? Romanos 3:20 dice así: ya que por las obras de la ley está
hablando de la ley de Moisés, el apóstol Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano ha sido ni será justificado. ¿Está claro? Es difícil entender eso, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley, es decir, el sistema de ¿qué? De la obediencia a la ley, el trabajo que vino con Moisés, Dios la dio, sí, pero mire cuál fue el propósito de la ley. No hacer al hombre santo, no hacer al hombre salvo, no, mire el propósito de la ley. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Pablo va a detallar eso más adelante en Gálatas cuando dice, ¿por qué decimos? Y se refiere a esta parte de Romanos que acabamos de leer, Pablo, cuando habla y discute acerca de qué, de la ley de Moisés en Gálatas. ¿Qué va a decir Pablo? ¿Por qué decimos que por el conocimiento de la ley es el pecado? ¿Por qué dice? Porque la ley de Moisés en sí misma no impartía al hombre, al judío, al israelita, no le daba poder para obedecer la ley, al contrario. Dice Pablo, si la ley no hiciera que esta actitud es pecaminosa, esta otra es pecaminosa, codiciar a la mujer de tu prójimo es pecaminoso, usar el nombre de Dios en vano es pecaminoso, robar es pecaminoso, mentir es pecaminoso. Si no dijera todas esas provisiones, dice Pablo, entonces no conoceríamos el pecado. Pero cuando ya tenemos esas prohibiciones, pero nosotros no tenemos la fuerza para obedecerla, entonces la ley, en vez de convertirse en ¿qué? En una bendición para nosotros, ¿qué va a decir Pablo? Se va a convertir en una maldición. ¿Me entiende? ¿Y es la verdad o no es la verdad? Es la verdad, pues, mi hermano. Porque si estuvieran en un lugar inhóspito, ahí todavía virgen, fuera de la civilización, al fondo ahí, o sea, en el África subsahariana, por ahí una tribu que todavía no ha llegado, todavía son antropófagos, qué sé yo. Entre ellos se comen, entre ellos se matan, vive la ley de la selva como animalitos. No conocen ley, no conocen civilización. ¿O no? Vivirían así en su ignorancia y oscuridad. Pero cuando ya ellos conocen lo que es delito matar, homicidio, respetar dignidad, todo ello, entonces ya que conocen la ley y conocen el pecado. ¿O no? ¿Entiende? Decíamos que dentro del arca había tres elementos: la tabla de la ley, que significaba rebelión, desobediencia del hombre. Lo segundo que vamos a ver, que había en el arca del pacto, la vara de Aarón. Números capítulo 16, versículo 27 en adelante, nos va a narrar la historia, hechos, no cuento. ¿De qué nos va a hablar Números capítulo 16, versículo 27 en adelante? De que habían Coré, Datán, Abiram. ¿Quiénes eran? Eran sacerdotes, pero que se rebelaron a la autoridad de Aarón y de Moisés. Y esos sacerdotes, en vez de ser fieles, humildes, sumisos y sujetos como debe de ser, ellos que dijeron, ¿qué es eso de que Dios solamente habla con Moisés? ¿Qué es eso de que Dios solamente habla con Aarón? Si nosotros también somos sacerdotes, nosotros también podemos presentar ofrendas delante de Dios, Dios también nos puede hablar directamente a nosotros. Cuidado, hermano. ¡Cuidado!
Porque más adelante, en Números 17, del 6 al 8, ahí se va a mencionar el caso de ¿qué? De la vara de Aarón, que era una vara, un tronco delgado, de la forma, está bien, pero era un pedazo de madera, que ya por el tiempo prácticamente ya no tenía vida. Pero sin embargo, Dios, como señal de ¿qué? De su respaldo a Aarón y a Moisés, en una sola noche lo hizo resucitar, le dio vida y se convirtió en una planta viva. ¿Me entienden? Ahora, eso fue como cobertura de Dios a quién, a sus siervos. Pero ¿qué pasó con estos rebeldes? Va a decir la historia. Dice que Moisés le dio: mañana vamos a presentar ofrenda, traigan ustedes su incensario y nosotros también. Y a quien presente y Dios se agrade, ese será. Y dice la Biblia que estos señores presentaron fuego extraño delante de Dios. Literalmente que la tierra se abrió debajo de sus pies y descendieron vivos con zapatos, con ropa y todo. ¿A dónde? Al mismo infierno. Terrible, o sea, ni siquiera tuvieron tiempo de morir, sino con ropa y todo se fueron al infierno. Eso es terrible. Y con él otros más. Y murieron. Hermano, eso es, como dice Pablo, los hechos que están en el Antiguo Testamento son lecciones espirituales para la iglesia de este tiempo. Pero hay algunos que no entienden, que creen que no velan, no entienden las lecciones espirituales que hay para la iglesia de este tiempo. Entonces, la vara de Aarón, que fue el respaldo de Dios a sus siervos, ¿de qué nos habla? De la rebelión. ¿De quién? Del hombre ante Dios y ante los siervos de Dios. Miren lo que está pasando. La ley de qué nos habla? El hombre pecador. La vara de Aarón, la rebelión del hombre. Y lo tercero que vemos, ¿qué cosa era? La taza de oro conteniendo maná. Números capítulo 21, versículo 5. Hay que tener cuidado con lo que uno habla. ¿Qué es lo que ocurre en Números capítulo 21, versículo 5? Los judíos maldicen el maná. Lo maldicen. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Por la murmuración de su pueblo, va a castigarlos. ¿De qué manera? Serpientes venenosas. Miles de judíos murieron. ¿Qué decían ellos? Dios, ya estamos hostigados de este pan dulce que nos has dado. Si la Biblia enseña que mientras comieron maná durante 40 años, no hubo enfermos en ellos, dice David en los Salmos. ¿Qué comida vegetariana? ¿Qué medicina natural? Nada, hermanos. La comida que Dios les daba era verdadera salud. Usted no puede decir hoy lo mismo. Porque por más vegano o vegetariano que usted quiera ser, ya hasta la tierra está contaminada. ¿O no? Ya las semillas ya están contaminadas. Por más orgánico que usted quiera ser, por más orgánico que usted quiera comer, de todas maneras las enfermedades van a acabar con su vida. 40 años, hermano,
no se enfermaron. ¿Por qué? Dios les dio el pan del cielo. Entonces, tenemos la ley que representaba la pecaminosidad del hombre. La vara de Aarón, que recordaba la rebelión del hombre a nivel del ministerio. Y el maná, que era el pan del cielo, que recordaba la murmuración, la crítica, la disconformidad de la naturaleza humana. Estos tres elementos, los tres que tenían en común, ¿qué cosa? ¿De qué nos hablaban? De cuatro cosas. Número uno, la naturaleza humana es caída, es incapaz de cumplir la ley de Dios. Número dos, ¿de qué nos hablan estos tres elementos dentro del arca del pacto? De la realidad, de la fealdad y de las consecuencias del pecado. Número tres, ¿de qué nos hablan estos elementos dentro del arca del pacto? De la imposibilidad humana para poder satisfacer la santidad y la justicia de Dios. Número cuatro, estos tres elementos dentro del arca del pacto nos hablan de la condenación humana a causa de su pecado. ¿Qué estamos viendo cuando Juan habla? Jesús es propiciación nuestra. ¿Vamos a entender? Hemos visto qué cosa. Número uno, la caja de madera de acacia forrada por oro. ¿Qué más vimos? Los tres elementos que estaban dentro del arca. Pero hay algo más. ¿Qué cosa era? Una tapa hecha de oro puro, que se llamaba propiciatorio. En la traducción griega del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero en la traducción griega la palabra propiciatorio y propiciación es sinónimo, es la misma palabra, ¿correcto? O sea, propiciación es la tapa, sí, pero Juan le da una realidad espiritual, una explicación, una verdad espiritual. Pero estamos viendo la parte histórica. ¿Cuál es la parte histórica? Que era una lámina de oro tallada, dada forma, a punta de martillo, a punta de golpes. No era un molde liso, no, era tallada a golpes. ¿Por qué Dios mandó que Moisés lo diseñara de esa manera? Porque esa tapa de oro, llamada propiciatorio, sobre el cual el sacerdote derramaba la sangre del animal, esa tapa, ¿a quién tipificaba? A los sufrimientos, la agonía, el martirio. ¿De quién? Del Cordero de Dios. Pero ¿qué más vemos? Que esa tapa de oro, el propiciatorio, es en el Nuevo Testamento la cruz de Cristo, donde su sangre se derramó y a la vez la ira de Dios cayó sobre el Cordero. Es decir, lo que dice el salmista David, la justicia y la paz se besaron. Es un lenguaje poético para decir, la ira de Dios
producto de su santidad, porque ante la santidad de Dios solamente hay dos formas en las cuales Dios actúa cuando se presenta el pecado. Uno es juicio y la otra es gracia y misericordia. Pero en la cruz de Cristo ambas cosas se manifestaron. ¿Cuál? La gracia de Dios. ¿En qué manera? En que su propio Hijo estaba derramando su sangre, muriendo en lugar de la humanidad pecadora. Esa es la gracia de Dios. Pero ¿dónde está la santidad y la justicia de Dios? Que la ira de Dios que debió caer sobre el pecador cayó sobre su propio Hijo. Por eso Pablo va a decir que por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Hermano, tu muerte y la mía, así haya sido en la cruz, nos serviría para expiar, para quitar nuestra culpa. Nuestra propia muerte no serviría. Tuvo que ser la muerte de Jesucristo en nuestro lugar, la cual Dios sí lo aceptó como una ofrenda agradable delante de sus ojos. ¿Entiende? Por eso que estamos viendo la cruz, que es suficiente para Dios. No estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia de Dios. El pacto antiguo se hizo sobre la sangre de animales. El nuevo pacto fue hecho sobre el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Acuérdense lo que Jesús dijo. ¿Qué cosa dijo en la última cena que tuvo con sus discípulos? Tomando el jugo de la vid, que dijo: esta es mi sangre que es derramada. ¿En qué? En el nuevo pacto. ¿Correcto? Por tanto, la obra de Cristo en la cruz es suficiente para la salvación del pecador. No hay que hacerse judío para ser salvo. No hay que hablar como judío para ser salvo. No hay que decir Yeshua para ser salvo, porque si dice Jesús, no es salvo. No es así. Que muchos ya están diciendo eso. No se debe decir Dios, se debe decir Yahvé. No se debe decir Jesús, se debe decir Yeshua. Y todo lo están volviendo al idioma hebreo. Hermano, somos salvos por la obra de Cristo en la cruz. No hay que guardar la ley de Moisés para ser salvo. No hay que guardar el sábado para ser salvo. No hay que circuncidarse para ser salvo. Si afirmamos que hay que agregarle algo a la obra de Cristo en la cruz, entonces la obra de Cristo es insuficiente, es incompleta, y eso es una blasfemia, eso es una mentira. La obra de Cristo en la cruz es suficiente, fue suficiente para el Padre, bendito sea su nombre. En tercer lugar, la cruz de Cristo es completa. ¿En qué sentido es completa? Si ya hemos visto que la cruz de Cristo es suficiente para el Padre. Lucas capítulo 24, versículo 27, hace un resumen. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, cuando habla de Moisés y de los escritos de Moisés, está hablando desde el Génesis. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, al hablar profetas y todas las escrituras, se está refiriendo todo lo que hasta ahí
había sido escrito, es decir, el Tanaj o todo el Antiguo Testamento, ¿correcto? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Jesús se ha resucitado, ya fue con su sangre a la diestra del Padre, roció, ¿qué cosa? El trono de Dios, fue tronado, fue exaltado a la diestra del Padre, regresó, porque se apareció por más de 40 días y 40 noches. ¿A quién? A sus discípulos y a muchos más de 500 personas van a escribir en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Jesús, antes de manifestarse a los 12 completamente, se iba manifestando a pocos. Se iba mostrando a quién, a María. ¿Se acuerdan a María? Claro, cuando Jesús le dijo, todavía no me toques, hija, ¿por qué? Tengo que ir a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿A quién se manifestó primero? Y aquí estamos viendo a dos de sus discípulos que estaban yendo camino de una ciudad a donde, a otra llamada Emaús. ¿Cuántas horas de distancia? Ya comenzó a oscurecer. ¿Y qué había pasado? En el camino dice que los ojos de ellos estaban velados para no reconocer la fisionomía del Maestro. Pero ellos después van a testificar que cuando el Maestro les hablaba el corazón, ¿qué dice? Les ardía. Hermano, así es cuando Dios te habla. Así es, aún ahora lo digo con humildad, Porque no lo digo yo, otros lo han dicho más de una oportunidad. Cuando Dios me ha usado, enseñando, predicando, ministrando, ellos mismos lo han reconocido, más de uno, como su corazón ardía, como el Espíritu le daba testimonio, oye lo que te estoy hablando. ¿Entiende? Esa es la importancia de que usted se mete en el corazón de Dios y hable de parte de Dios. No sus pensamientos, no su lógica, no su raciocinio, sino la palabra que Dios pone en su boca, que es diferente. Y aquí, ¿qué estaba haciendo Jesús? Para hablarle de Génesis 10, 20, 100, 200 profecías. Desde Génesis hasta Malaquías, hermano, ¿cuántas horas el Maestro repasando todo el Antiguo Testamento, los salmos y todo ello? Que se iban a referir ¿a qué? A su nacimiento, a su encarnación, a su vida, a su ministerio, a su sufrimiento, a su muerte, a su resurrección, a su entronamiento. Todo eso estaba profetizado y Jesús se los dijo ¿a quién? A los dos camino a Emaús. ¿Correcto? Por eso que la cruz de Cristo, ¿qué cosa es? Completa. ¿Por qué? Porque ninguna de las profecías que se hablaron acerca del Maestro, ninguna ha dejado de cumplirse. Todas se han cumplido. Por eso es que la Biblia no es cualquier libro. No es cualquier libro. Es palabra de Dios. ¿Qué hacer entonces ahora nosotros ante estas evidencias y estas características de la cruz de Cristo? Número uno, jamás dude de la obra sustitutoria de Cristo por usted y por mí. Cristo no murió por algunos predestinados. Cristo no murió por algunos elegidos. Así no es. Cristo murió por toda la humanidad.
que algunos o que muchos de esa humanidad rechacen y desprecien la obra de Cristo en la cruz, ellos llevarán sobre su propia cabeza su culpabilidad. Pero eso no quita de que Cristo murió por ellos. ¿Correcto? Cada uno es responsable de su salvación. Porque está escrito, el Padre no llevará la culpa del Hijo, el Hijo no llevará la culpa del Padre. Cada uno dará cuenta a Dios. Lo segundo que tenemos que ver, ¿qué cosa es? La obra de Cristo en la cruz es suficiente para nuestra salvación. Por eso es que la cruz de Cristo hoy y siempre seguirá siendo tropiezo para los judíos y para los intelectuales. ¿Por qué la cruz de Cristo seguirá siendo tropiezo para los judíos? Porque los judíos no le entra en la cabeza. Ellos esperaban a un rey, a un Mesías, con sus ejércitos y caballos, que pueda venir a destronar al imperio romano, y aparece un humilde carpintero encima de un burrito. ¿Dónde está el Mesías? Y para ellos, ¿qué más no le entraba en la cabeza? Que ese Mesías, por último, muere como uno de los peores malhechores de Israel o uno de los peores malhechores del imperio romano. Torturado y crucificado. ¿Cuál Mesías? Para los judíos y para los sabios, la cruz de Cristo es tropiezo. Porque la historia humana, ¿qué rey muere por el soldado? No, los soldados mueren a fin de que el rey sea levantado o no. Pero Cristo, siendo rey, murió por nosotros. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Eso rompe la cabeza de todo filósofo, de todo sabio, de todo erudito, porque no es lo normal hasta ahora. ¿Qué gobierno? Democrático, capitalista, monárquico, socialista, que usted quiera llamar. Ningún rey, ningún presidente, ningún primer ministro muere a favor de quién, de los siervos. No mueren. Los siervos mueren a favor de ese primer ministro, los siervos mueren a favor de ese monarca. Pero Cristo dejó su trono y su corona y vino a morir por nosotros. ¿Me entiende? Eso es el tropiezo de la cruz. No les entre en la cabeza, porque eso no se entiende con la lógica, eso no se entiende con la razón. Esos son realidades espirituales que se toman por fe y con humildad. ¿Correcto? Número 3. Somos llamados a ser soldados de la cruz. No, ¿qué cosa? Payasos. No deportistas. No, ¿qué cosa? Faranduleros. No, comerciantes. Es clara la Biblia cuando nos llama a ser soldados de la cruz. Lo dijimos en la enseñanza anterior. Y eso está en las cartas del apóstol Pablo. La iglesia de Cristo, el cuerpo verdadero de Cristo, es una iglesia viva, combativa. Pelea y somete a los enemigos del reino de Dios. ¿Correcto? Por eso usted sea un soldado de la cruz. Levántese y venza al mundo. Levántese y venza la carne. Levántese y venza al reino de las tinieblas. Como está escrito,
mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Como Pablo decía a la muerte, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu poder? Porque tú has sido vencido, porque Cristo te venció. Nosotros somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermano, el verdadero Hijo de Dios nunca tiene que tener miedo a la muerte. ¡Nunca! Eso es para los inconversos. El verdadero Hijo de Dios dice como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Mi razón de vivir es Cristo. Y para mí morir es ganancia. Porque he trabajado, he sido fiel, he llevado la cruz, he ganado las almas, he vivido conforme a la obediencia a la palabra. Dios tiene mansión, corona, residencia, recompensa, tesoros, herencia para mí. Amén. Salvo que usted no haya hecho algo. Si usted no ha hecho algo, entonces tiene mucho que trabajar. Pero si usted como Pablo tenía todo eso, él lo decía más fresco que nadie, más seguro que nadie. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a la muerte, en su propia cara le decía, muerte, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está tu victoria? ¿Tú crees que matándome ya me eliminaste, te equivocaste, muerte? Porque aunque tú me mates, el que te venció en la cruz, Él me va a resucitar y jamás volveré a morir. Amén. 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 Así es. El fin de un creyente no es la muerte, sino la vida eterna. ¿Correcto? De los impíos, de los pecadores, sí su fin es la muerte. Y la muerte eterna. No como muchos dicen, dormir. No, la muerte eterna para ellos no es dormir, es sufrimiento eterno. Y eso sí que es duro. Número 4. ¿Qué debemos de hacer? En cada culto celebremos nuestra liberación. Cada culto debe ser una celebración. La Biblia no nos enseña, no tenemos antecedentes de que en el Nuevo Testamento celebraban el nacimiento de Jesús. No lo celebraban. Lo que celebraban era la muerte y la resurrección de Jesús. Hoy hasta se han dividido iglesias, porque algunos celebran el nacimiento de Jesús, otros no celebran el nacimiento de Jesús, unos en una fecha, otros en otra fecha, y al final se pelean. Hermano, nosotros celebramos lo que la Biblia dice, Pablo a los Corintios. ¡Celebremos! ¿Qué cosa dice? Nuestra Pascua, que es Cristo. ¿Y qué es la Pascua? La muerte y la resurrección del Cordero. Amén. Pero eso no solamente es una vez al mes cuando se va a tomar la Santa Cena. Eso no solamente es una vez cuando se hace ayuno. Cada culto debe celebrarse. ¿Qué cosa? Nuestra liberación por medio de la obra de Cristo. ¿Correcto? Cada culto debe ser una fiesta. Aunque usted venga con problemas, aunque usted venga con necesidades, aunque usted venga con deudas, hermano, le recomiendo el mensaje de ayer en la casa de nuestra hermana Daniela, fe en Dios. No se lo voy a repetir, hermano, pero se lo recomiendo ahí, para que usted vea al Dios grande que tenemos, al cual no existe para ese Dios, no existe necesidad o problema que Él no pueda resolver. ¿Entiende? Por eso que en cada culto celebramos a Cristo. ¿Qué cosa celebramos?
nuestra liberación del reino de las tinieblas. Y aun si venimos con necesidad, con problemas, en Él tenemos riqueza sobreabundante. Pablo, ¿de qué enseñaba? Las riquezas de Dios y las riquezas de Cristo. Amén. ¿Cómo tenemos acceso a las riquezas de Cristo? Por medio de la obra de Cristo en la cruz. Amén. Número 5, ¿qué debemos de hacer? Proclamemos siempre como heraldos, ¿qué cosa? La obra de Cristo en la cruz. Escuche bien lo que le digo. ¿Qué es un heraldo? Heraldo es el encargado de un rey de hacer sonar la trompeta y proclamar los edictos del rey. El heraldo no era el que tenía que convencer a la gente. El heraldo no era el que castigaba a la gente para que obedezca. No. El heraldo es aquel que salía directamente del trono del reino. ¿Con qué? Con el edicto, con la ley, con la palabra del rey en su mano, y lo leía públicamente en las plazas. Esto dice el rey, y eso somos nosotros, Señor. Somos encargados de predicar el mensaje de la cruz, les guste o no les guste, lo crean o no lo crean, lo quieran o no lo quieran. No es nuestra responsabilidad obligarlos, ni convencerlos, ni persuadirlos, si su corazón está más duro que la piel. Pero sí es nuestra responsabilidad abrir la boca y hablar de Cristo crucificado. ¿Correcto? ¿Está claro? Bendigamos al Señor por todas sus bendiciones cada día. Póngase de pie y aplauda al Señor. Padre, te damos toda la gloria, Señor, en esta noche, por tu palabra. No podemos correr definitivamente, siendo tan profunda y requiere tiempo, meditación, reflexión, devoción y obediencia a tu palabra. ¿Verdad que sí? Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. La cruz es luz para nosotros. La cruz nos señala el derrotero, nos muestra el camino. Gracias, Padre. Gracias por amarnos. No hace 2000 años, ahora y mañana. Tu amor es eterno, Señor. Tu gracia es infinita y tus riquezas inagotables. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, como dijiste ayer, oh Dios. ¿Qué decías tú? Mi pueblo vive como miserable, teniendo un Dios tan rico espiritualmente y eterno. Mi pueblo come mendrugos, pero no estás hablando del pan material, estás hablando del pan espiritual. Señor, mucho pueblo, es verdad lo que tú has dicho, Señor. En muchas congregaciones numerosas, tu pueblo está comiendo pastos secos y bebe aguas sucias, o tal vez está agonizando de sed, porque no hay aguas frescas, Señor. Oh Padre, sé propicio para ellos. Envíales tu palabra, Señor, que les imparte vida, que es verdadera comida y que es verdadera bebida, Señor. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre,